Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, lo primero que quiero es manifestar mi agradecimiento al Centro Sefarat Israel por acogernos e invitarnos a la presentación de este diálogo entre los dos autores, Elena Cosano y Jesús Sánchez Adalid, que nos van a hablar sobre la figura de Santa Teresa. Porque todo aquello que tenga que ver con Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila siempre es bien recibido por todos los abulenses, ya que sin duda alguna es la figura más importante nacida en nuestra querida ciudad. Y quiero aprovechar públicamente esta ocasión también para felicitarnos todos de la concesión del año jubilar teresiano que comenzará precisamente el próximo 2017. Ya saben que el Santo Padre, el Papa, pues ha concedido un año jubilar periódico a Ávila para cuando coincida el Día de la Santa, que es el 15 de octubre, en domingo, sea año jubilar. Después de tantos siglos, Santa Teresa nos sigue iluminando con su legado, con su presencia viva entre nuestras calles y a la que debemos sin duda nuestra proyección en el mundo. Prueba de ello ha sido la celebración del reciente quinto centenario de su nacimiento, durante el cual la ingente cantidad de visitantes llegados hasta nuestra ciudad nos han hecho comprender aún más la grandeza universal de Teresa de Cepeda y Ahumada. Desde mi experiencia personal he ido incorporando a la figura de Santa Teresa facetas que han completado poco a poco la imagen real, histórica, con sus dimensiones absolutas sobre lo que supuso una mujer como ella en su tiempo. Un tiempo que sigue aumentando y engrandeciendo cada vez más la potencia de su legado. Yo, como escolar, comencé a conocer su faceta literaria y a valorarla como una paisana mía, que era objeto general del temario de cualquier estudiante. Imaginaba que todos los alumnos españoles también estudiarían a esta insigne de las letras, y sobre todo cómo aceptábamos sin discusión sobre su autoridad y de qué manera al memorizar alguno de sus textos comenzábamos a compartir aquella admiración artística de ella. También calibraba en mi inocencia cómo en todos los lugares de España se conocía a esa monja escritora, mística universal, abulense, compañera de armas y letras de nuestro también querido Juan de la Cruz. Algún año más tarde, también en mi época de estudiante, comencé a asimilar la osadía de una mujer en un tiempo y un contexto histórico tan diferente al nuestro. Cómo construyó su edificio de fe, la Reforma del Carmelo, con la tenacidad propia de una lideresa enorme y única, desafiando incluso otros modelos históricos de comportamiento con una rebeldía admirable. Y también, como creyente que soy, no dejo de sorprenderme profundamente por todas y cada una de las reflexiones y afirmaciones categóricas y universales de su fe católica, sobre todo en una interpretación del mundo y de la experiencia religiosa por el que no pasan los siglos y que han servido de guía espiritual desde la humildad expresiva hacia la mayor grandeza simbólica. Ahí nace en parte su universalidad, en saber de lo inmenso desde lo cercano. Algo que siempre me ha llamado la atención es la ingente obra que fue capaz de llevar a cabo desde un lugar tan humilde y modesto como fue el Monasterio de la Encarnación. La falsa percepción de la santa, siempre viajera, no es tal. La inmensa mayoría de su tiempo lo pasó en nuestra querida Ávila, observando el mismo cielo que observamos hoy. Pasaba el mismo frío que hoy, disfrutaba de su mismo silencio en cuanto anochece. Eso es lo que nos queda, lo que han frecuentado, lo que no tan frecuentemente nos reconforta. En el diálogo que vamos a tener aquí sobre la figura de Santa Teresa, de Elena y de Jesús, se destaca la faceta humana, la individual, distinta y poderosa de una de las mujeres más importantes de la historia de Occidente, así como es tal cual. Se plantea la percepción más humana, más intrahistórica de su figura. La abundantísima bibliografía sobre Santa Teresa requiere siempre ser completada por trabajos tan indispensables como es este, desde el relato literario, ya que nos permiten conocer en toda su amplitud toda una figura histórica de tal trascendencia, con tantos matices, con tantas caras que presenciar y analizar, donde unos se explican a las otras, en las cuales se termina por conocer al completo la figura en su dimensión auténtica.
Santa Teresa de Jesús, de orígenes judíos, convenientemente ya documentado en los estudios históricos, se convierte en una muestra de la convivencia y tolerancia extraordinarias que las tres culturas tuvieron en Ávila en los siglos de oro y esplendor. No es extrapolable, evidentemente, a los tiempos actuales, pero un leve ejercicio de imaginación nos permite asomarnos sin dificultad a cómo podría ser el día a día de una próspera ciudad castellana a mitad del siglo XVI. Una Ávila que mantuvo su época de mayor gloria e influencia. Teresa de Cepeda y Ahumada, la mujer de carne y hueso que rezuma literatura, se rehace y matiza de nuevo como personaje literario. No hay mejor contexto narrativo para este personaje que su propio tiempo. Hoy espero con inquietud el desarrollo del coloquio, escuchar, asimilar e incorporar nuevos conocimientos y volver a disfrutarlos, al igual que cuando observábamos su figura al completo. Repito, muchas gracias a los autores por dedicar su tiempo y sabiduría a nuestra santa, a la santa de todos, por supuesto, que es persona inmensa, persona admirable, historia viva de nuestra ciudad, de mi ciudad. Y también, como no, gracias a Miguel de Lucas, querido Miguel, por ofrecernos, como siempre, de nuevo tu centro para esta presentación. Yo cedo la palabra a los autores y que el rastro de Santa Teresa nos siga dejando la protección de su modesto sayal y el calor de sus viejas palabras en el fondo del corazón. Muchas gracias por su presencia a todos. Muchas gracias, José Luis. Un placer tenerte aquí y subrayar además la excelente colaboración que este centro tiene con la ciudad de Ávila, con la que nos unen fuertes vínculos de amistad y con la que realizamos actividades de continuo. Saludo además la presencia aquí del concejal Héctor Palencia, que es nuestra conexión, nuestro cordón umbilical con la ciudad de Ávila. Quiero saludar también, está entre nosotros el director adjunto de la Escuela de Informática, Miguel Ángel González. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Y yo creo que para entrar en ambiente lo mejor es que escuchemos primero la interpretación de una pieza musical. Tenemos el placer hoy entre nosotros, si no me equivoco, de tener a Elisa Belmonte, soprano, y al tenista Julio Alexis Muñoz. Por favor. Vamos a hacer de Eduardo Toldrá, Madre unos ojuelos vi. Es una serie de canciones sobre textos clásicos de Garcilaso, Lope, Quevedo, y para esta tarde hemos escogido a Lope, que es precisamente coetáneo, para enmarcar el acto y enmarcar a Santa Teresa.
Bien, muchísimas gracias. Un placer tenerles a todos aquí. Se ve que la figura de Teresa tiene tirón, definitivamente. Esta sala está maravillosamente llena, cosa que ocurre a menudo, pero hoy con más interés todavía. Yo como director de este centro acudo, no siempre puedo estar presente en todos los eventos, pero este es un evento en el que he querido estar desde el principio. De hecho, he formado parte de él. Y no solo en mi condición de director de esta casa, sino por una cuestión familiar o personal. Yo, la familia de mi madre es de Ávila. Yo formo parte de aquello que José Luis y su antecesor, Miguel Ángel García Nieto, llamaban los abulenses de la diáspora, en una similitud al pueblo judío, ¿no? O sea, hablábamos antes de que se calcula que hay más de 150.000 abulenses o descendientes en primera generación de abulenses, en concreto en esta zona, en Madrid, ¿no? Yo soy uno de ellos. Con gran orgullo, además, para mí Ávila son recuerdos de mi madre y de mis abuelos. Y todos siempre, como dice el libro de Jesús, y de repente y para siempre Teresa. En Ávila, por supuesto, no es Teresa, es la santa, no hay otra santa, ya está. No hay por qué hacer acotaciones y nombres, ¿no? Y desde niño recibí un gran impacto de esta figura. Primero lo he recibido y luego ya en el momento de la apertura a la inquietud intelectual es una figura que yo mismo quise investigar, y no solo en su referencia como santa, que está muy bien, sino en su referencia humana, en su referencia intelectual, que yo creo que es algo maravilloso y que yo creo que es el motivo principal que nos reúne aquí. Dicho esto, es una manera de decir que estoy absolutamente encantado de estar en este acto y de estar tan bien acompañado por dos personas. A mi derecha tengo a Elena Cosano. Elena es compañera mía diplomática, miembro de la carrera diplomática española, y bueno, Elena nació en Nueva Delhi y ha vivido buena parte de su vida en el extranjero, porque no solo es diplomática, sino que es hija de diplomático, ¿no? Nos conocimos hace poco. La verdad es que fui a la escuela diplomática a hacer unas gestiones, a organizar unos cursos, y conocí a Elena hace unos meses, y enseguida me habló de su libro y coincidimos inmediatamente y nos unió la figura de Teresa. Yo creo que todas personas que se han acercado a esta figura siempre crean vínculos en ese motivo, ¿no? Aparte de eso, aparte de diplomático de carrera, Elena es una escritora de éxito con otra serie de obra publicada y que ha ganado también varios premios literarios, ¿no? Y a mi izquierda tengo a Jesús Sánchez Alaliz. Elena nacida en Nueva Delhi y Jesús nacido en Villanueva de la Serena, Badajoz. O sea, traigo una de cada esquina del mundo. Tiene licenciatura en Derecho, es profesor universitario y, sobre todo, para mí la figura de Jesús es una referencia literaria continua. Jesús es un escritor leído y además vendido. O sea, mucha gente compra libros suyos. Yo reconozco que no fui el primero que lo descubrió mi mujer. Me fue pasando libros y en concreto hablaba con él, yo entronqué con él por un libro que no es probablemente de los suyos más conocidos, ¿no? Que se llama La Tierra sin Mal, que es un libro sobre las reducciones jesuíticas del Paraguay, porque yo como diplomático estuve destinado en Paraguay, ¿no? Pero también Jesús tiene mucha obra publicada, con grandes premios, con grandes tiradas. Y en el caso, ¿por qué están ellos dos aquí? Porque ellos dos han escrito lo que se ve aquí detrás. Son dos autores que han escrito libros sobre la figura de Teresa. En el caso de Jesús, la obra Y de repente Teresa, que además es un libro maravilloso, un título muy evocador, fue la novela oficial del quinto centenario que celebramos en 2014 o 2015. Y Elena pues, ha publicado un libro que destaca el tema Teresa la mujer, destacando su figura femenina, ¿no? Entonces ellos están aquí conmigo, les voy a ir cediendo la palabra. Yo tengo una serie de ideas, llevaré el diálogo por donde me inspire la vida, el destino o la santa, ya veremos. Y al acabar eso tendremos otra actuación musical y daremos la palabra a todos los presentes que quieran participar. Entonces yo primero le invito, si te parece a ti, Elena, que hagas una primera aproximación para hablar de Teresa, pero di lo que quieras, con absoluta libertad. Lo que quiera de Teresa, lo que quiera en general. Lo que quieras de lo que sea. Bueno, la primera cosa, corregirme, eres descendiente de Santa Teresa, que es lo que no has mencionado, pero que seguro que a la gente le gusta oírlo. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido y por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, Miguel de Lucas, por haberme invitado. Muchas gracias, Jesús Sánchez Alaliz, es un privilegio, es un honor que me presentes, porque es, yo creo que el autor que ha escrito sobre Santa Teresa que más éxito ha tenido. O sea, realmente su libro ha estado bendecido por la mano de la santa desde que se escribió. Muchas gracias también al alcalde de Ávila, por José Luis Rivas, por acompañarnos aquí. Es un gran honor. Y es para mí un placer estar aquí y hablar de la santa que ha marcado la vida de estas tres personas que vienen aquí, porque la santa tiene algo muy peculiar, es que transforma todo lo que toca y lo transforma para siempre. Siempre que uno se encuentra con ella hay un antes y un después.
y nada permanece igual. Es como si fuera una alquimia, una especie de transmutación, ¿no? De metales pesados en metales más puros, como sería el oro. Para mí este libro es muy especial, por eso me ha llegado muy hondo, porque la figura de Teresa es una figura que no solamente impacta, sino que, como dije anteriormente, transforma. Y es un libro que pretendía ser una especie de síntesis. Yo también estuve pendiente del centenario, vi que se habían escrito pues, cientos, millones de páginas, aparte de la obra de la propia Santa Teresa, que es una gran escritora y que tiene una obra muy extensa. Y ya tiene pues, una autobiografía, que es el libro de la vida, además de unos poemas sublimes, que algunos los va a interpretar Elizabeth Monte, a quien doy particularmente las gracias hoy por acceder a poner esta nota de color y de arte. Entonces, Teresa había escrito tanto, y se ha escrito tanto sobre ella, que me costaba trabajo buscar un enfoque original. Y para mí, el enfoque original era imaginarla perfectamente libre. Y en eso estuvimos hablando durante el almuerzo, porque antes de venir al acto estuvimos preparando un poco lo que íbamos a decir. Y creo que había un acuerdo en que se ha tratado poco el tema de la Inquisición, pero que sin embargo ha sido algo pues, que ha marcado muchísimo la existencia de la santa. Y esto supone, para mí, el hecho de que ella, aunque tuviera una inmensa libertad interior, aunque fuera una persona que llegara pues, probablemente a la mayor libertad a la cual puede acceder un ser humano, que es a la unión mística. Sin embargo, en el mundo de la materia, ella estaba condicionada por muchos factores. No únicamente la Inquisición, también los poderosos, los que necesitaban ayudas para fundar, necesitaba tierras, necesitaba permisos, estaba sometida a ciertos poderes, a una autoridad, y eso hace que ella, aparte de ser mujer en un siglo en que dominaban los varones, nunca pudiera ser perfectamente libre. Y de ahí surge mi libro con la ficción literaria de imaginarla perfectamente libre. ¿Cómo ser perfectamente libre en el siglo XVI siendo mujer? Pues me la imaginé a las puertas de la muerte, porque de verdad que era la única posibilidad. Entonces la ficción es que ella está en Alba de Tormes, pocas horas antes de morir. Se sabe que ella sabía que se iba a reunir con su amado, que lo sabía, que había tenido sueños premonitorios y que por lo tanto se está preparando a la muerte. La ficción es que ella en esas últimas horas puede escribir. En la realidad sabemos que se estaba desangrando, que no tenía fuerzas y que llevaba días en que dictaba sus cartas. Lo que ella misma dice, escribía por mano ajena. Pero la ficción es que ella misma escribe una especie de testamento espiritual, que es este libro, que es una especie de autobiografía, pero autobiografía transgresora en el sentido en que ella por primera vez puede contar todo aquello que nunca antes se atrevió a contar. Entonces a lo mejor hay cosas que no son del todo ortodoxas. Espero que me perdone Jesús, porque además de ser un gran escritor es sacerdote, pero no todo lo que está en este libro es 100% ortodoxo, porque yo creo que Santa Teresa, además de ser una persona increíble, un alma grande, y de haber llegado pues, a la unión con Dios, fue una mujer adelantada a su tiempo y que sus contemporáneos habían descrito de muchas maneras, pero ninguna de estas maneras sería la perfección. Era una mujer, teniendo en cuenta los cánones de la época, una mujer profundamente imperfecta. Es decir, una mujer con un puntito de vanidad, con incluso de arrogancia o de soberbia, que era mandona, que disciplinaba, que decía a todo el mundo lo que tenía que hacer, que sabía, que era sabia, que era erudita, que era culta, que sabía más de lo que ella decía que sabía, porque estaba muy mal visto que una mujer fuera culta. Y eso para los contemporáneos era todo menos positivo para una mujer. No era el canon de virtud femenina que se llevaba en el siglo XVI, es más una mujer del siglo XXI. Y por eso este libro para mí es muy actual, porque es una mujer inmersa en un siglo en el que tenía en cierta forma que manipular y camuflarse, porque con su forma de ser, con su particular carácter, era muy difícil sobrevivir. Entonces, este libro es también cómo ella consigue sobrevivir en un ambiente hostil. Y ella a menudo dice que andaban recios los tiempos. Realmente el siglo XVI es un siglo bastante oscuro, bastante turbulento, en el mundo de la religión muchos debates doctrinales y muchos debates que no son doctrinales, sino realmente conflictos de ego y de poder. Y ella se encuentra inmersa en este siglo y es mujer. El libro se focaliza sobre la Teresa de carne y hueso detrás de la leyenda, con sus virtudes innegables, pero sobre todo con sus pequeñas imperfecciones, que para mí me la hacen pues, más cercana y más entrañable.
Y la parte mujer, el hecho de que era una mujer que podría ser más una mujer actual, pero que estaba inmersa en un siglo de hombres. Muchas gracias, Elena. Seguimos entonces, Jesús, lo que quieras y qué tiempo necesites. Pues Elena me ha dejado aquí en el lugar del inquisidor. Yo precisamente delatado a los inquisidores de Santa Teresa. Este país tiene la manía que donde hay un cura, leña al menos. No lo podemos evitar, cuando sale del cuerpo, aunque el cura venga simplemente a aguantar lo que sea. Yo cuando escribo soy libre, te digo eso de antemano. Y segundo, eso del ortodoxo y no ortodoxo es un tópico. Vamos a dejarlo de lado, ¿vale? Entonces, escribe uno y escribe con lo que le sale del alma y le sale del corazón. Y tú lo has hecho con mucha sinceridad y con la armonía, ¿no?, de haber hecho lo que realmente quería hacer, que eso es lo interesante. Y a mí me sucedió lo mismo. O sea, no me planteé en ningún momento que era lo que debía ser lo ortodoxo y no lo ortodoxo. No escribí mi libro para contentar a nadie. Y tuve claro desde el momento que tampoco me iba a plantear que pudiera molestar o no molestar a nadie, aunque yo fuera sacerdote. Pero quería que mi libro pues fuera un ejercicio de libertad. Y lo fue desde el principio porque para mí fue un descubrimiento. Yo no he negado que este libro no surgió de mi propia voluntad, sino de un encargo. Es la única novela por encargo que he escrito. Porque siempre decidí no escribir por encargo y sobre todo no escribir vidas de santos. Eso lo tenía claro. Y porque claro, era evidente que me iban a encargar, como me han encargado de muchos santos fundadores, de muchos personajes de la Iglesia Católica, porque me pega, entonces tendría que hacerlo, ¿no? Entonces he decidido escribir sobre otro tipo de cosas. Quizá he escrito más sobre el Islam que sobre la Iglesia Católica, pero bueno. Y en el caso de Santa Teresa, pues me llamaron desde Roma, el general de la Orden Carmelita, y me dijo que en fin, que se estaba preparando el centenario, que fíjate, a mí se me había escapado la fecha. Bueno, me llamaron en el 12, pero yo entonces no pensaba que dentro de 3 años no estamos tampoco siempre pensando en las efemérides evidentes que van a tener a la puerta de la esquina. Y me encargaron escribir la que iba a ser la novela oficial del centenario. Ya, claro, tiene que darte tiempo. Estábamos en 2012, no se había preparado nada todavía, era como una precomisión que estaba preparando el centenario. Y yo no me podía negar, me pasaba lo mismo que has explicado tú maravillosamente. Santa Teresa te toca en tu vida y para mí era mi santa particular. O como decimos en España, también nuestros giros son tan precisos, la santa de mi devoción, era Santa Teresa. Y Santa Teresa me había acompañado en momentos muy importantes de mi vida y le había pedido muchas cosas y ahora me pedía a ella que escribiera un libro sobre Santa Teresa y no le iba a decir que no. Pues decidí escribir el libro y contradecirme y escribir un libro de santa. Pero eso sí, le dije a los padres carmelitas que no iba a ser una novela biográfica ni una biografía novelada y que tampoco Santa Teresa iba a hablar, porque Santa Teresa había escrito su propia biografía y se había manifestado con la libertad que le permitían los tiempos. Ese ejercicio me parece interesante en ese sentido, ¿no? Lo que ella quizá no quiso decir. Santa Teresa aparece en los libros muy ella, pero donde aparece ella totalmente es en los epistolarios, que son los que desconocen el común de los mortales y los que yo aconsejo leer siempre, que son los que me descubrieron a mí a la verdadera Teresa, porque ahí no se tiene que ocultar. Entonces, cuando habla con un noble, habla con un noble; cuando habla con un superior, cuando habla con una hermana, cuando habla con sus familiares, está Santa Teresa viva y presente. Y pensé que debía contar algo que a mí realmente me llamara la atención. Un episodio que tuviera que ver con el periodo en el que vivió Santa Teresa, con la realidad que le tocó vivir a ella, que tuviera mucho que ver con ella y que ella apareciera ahí al sesgo, por decirlo de alguna forma. Y entonces me encontré con esto, con lo de la Inquisición, que momentáneamente podía resultar muy llamativo, pero que traía miga por debajo. Y era que yo, como tanto, había leído biografías de Santa Teresa, una interesantísima, muy bien escrita, y siempre se pasaba un poco como de puntilla, y nos parecía que los problemas que había tenido la santa, que habían sido muchos, siempre habían sido de tipo espiritual, de tipo de orden y sobre todo de salud, de la salud física, porque siempre nos la presentaba venciendo sus problemas de salud.
Y me encontré con que el problema real que había tenido Santa Teresa es el tiempo que le tocó vivir y que su caballo de batalla fue la Inquisición. La Inquisición que en aquella época trabajaba duro sobre todo para desenmascarar a los llamados alumbrados o iluminados, que eran una suerte de individuos que a fuerza de querer ser santos se inventaban todo y al final presentaban su vida como un teatro en la cual aparecían como santos y todo era ficticio y todo era mentira. Una especie de hipocresía espiritual. La Inquisición trataba de desenmascarar, porque teóricamente la Inquisición buscaba la pureza, ¿no?, de la fe. Y ese fue el problema de Santa Teresa, precisamente por ser mujer, precisamente por ser descendiente de judío converso, precisamente por escribir, que ya eso de por sí era sospechoso, pues estuvo siempre en tela de juicio. La Inquisición anduvo detrás de sus pasos. Y ahí se desenvuelve esa historia, ¿no? Es contar cómo era el siglo XVI, como tú dices, un siglo dificilísimo, un siglo en el cual se abre el siglo de oro español, que ya es bastante. Lo mejor de nuestras artes, de nuestras letras, está empezando en el XVI y se va a desarrollar durante un siglo que se extiende también por el XVII. Y lo mejor de la identidad española, porque estábamos descubriendo un mundo, estábamos peleando en el Mediterráneo y además estábamos todos un poco locos. Y esa locura, que en aquella época se llamaba la besaña o besanía, era el estrés al que estaba sometida toda una sociedad que se creía llamada nada menos que a ser el baluarte principal de Occidente. Y eso era desde el hidalgo más pobre hasta el rey, con lo cual la locura se extendía prácticamente a toda la sociedad. Y la supo retratar muy bien Cervantes, poco después, en su obra El Quijote, que es el retrato de aquella identidad española en la cual le tocó vivir a Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante tu reflexión referida a la Inquisición. En esta casa, en el Centro Secretario de Israel, nos interesa mucho la clarificación de la historia. Utilizamos siempre un símil y decimos que la historia es un libro abierto en el que hay muchas páginas, algunas de ellas negras y oscuras. La Inquisición, evidentemente, es una de ellas, probablemente de las más oscuras. Pero esas páginas ni se ocultan, ni se edulcoran, ni se arrancan. Están en el libro de la historia. Y hacemos todo lo posible para que sean estudiadas, analizadas y conocidas por todo el mundo. Siempre añadimos luego una reflexión y dice que siempre es bueno la página negra, aunque esté en el libro, no centrarse demasiado en ella y luego escribir nuevas páginas de diálogo, de tolerancia y de reencuentro, de manera que el final del libro sea un final efectivamente más cercano a la humanidad de lo inhumano que realmente fue la Inquisición, ¿no? Pero me interesa eso que habéis dicho, sobre todo sacar un tema, y así hacemos un vínculo efectivo con esta casa, que son los orígenes familiares judíos de Teresa. Entonces, por un lado, quiero plantearos una cuestión. Primero, ¿hasta qué punto está demostrado ese vínculo familiar? El vínculo del abuelo de Teresa, que era un judío proveniente de Toledo, que luego ya, no seguro si es el propio, el abuelo o el padre el que se traslada a Ávila. Primero, y luego se ha hablado también desde el punto de vista espiritual. Se sabe que el misticismo judío, la cábala es muy importante, y en Ávila había cabalistas judíos. ¿Puede haber alguna relación conceptual entre el misticismo de Teresa y todo lo que sigue a Teresa y ese misticismo medieval judío, del cual Ávila era una referencia? Sí, realmente está demostrado hoy por hoy que tenía antecedentes judíos, que su abuelo era converso y que fue reconciliado por la Inquisición después de esta humillación pública que suponía el llevar el San Benito a no sé cuántas iglesias 7 viernes seguidos por haber judaizado. Él se denunció él mismo en la Inquisición y eso se sabe. El abuelo muere como 7 años antes de nacer Teresa, tengo entendido. Es decir, que ella nunca le conoció, pero es evidente que tenía que saberlo. Su familia, sin embargo, pues, tenían la patente de hidalguía, tenían una vida acomodada en una casa muy bonita, que era la antigua Casa de la Moneda, con flores. Además, se consideraba que su padre, pues, aunque luego tuviera problemas para sustentar su honra, vivía como hidalgo, vivía de sus rentas y se consideraba una persona pues rica, que por lo tanto gozaba, digamos, de mucho prestigio. Creo que se sabía que venían de ese origen, pero que
a mí me parece, y me baso sobre todo en biógrafos como Joseph Pérez, que no era excesivamente grave. Cuando se lee a Teresa, no parece que ella lo tematice, ni que sea algo que a ella le preocupe, que para ella es mucho más grave cometer un pecado venial que provenir del hombre pues, más humilde y más, no sé cómo era la frase, más impuro de la tierra. Obviamente, en una época en que la pureza de sangre era importante, pues venir de una familia de conversos no era particularmente prestigioso, pero no parece que fuera uno de sus grandes obstáculos o problemas en la vida. Luego, el misticismo y la cábala, yo creo que sí, pero no, en el sentido de que claramente todos los estados místicos se parecen. Lo mismo el sufismo que la cábala, que cualquier místico yogi que lleve a un estado de samadhi. Yo lo que veo es que las personas cuando se acercan a Dios, sea la vía la que sea, la que eligen, parecen llegar a un estado inefable que describen con palabras generalmente metafóricas muy parecidas, y muy parecidas independientemente de qué tradición vengan. Es decir, que es verdad que esos poemas se parecen pues, o al cantar de los cantares o a experiencias que pueden recordar la cábala, pero yo creo que eso es simplemente el hecho de que un estado místico es un estado místico, el de la tradición que sea. Sí, efectivamente, en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a veces es mucho más fácil, ¿no?, buscar la conexión entre una cosa y otra, como por ejemplo después en la mística sufí, se ha buscado también el origen de todo esto y sí es verdad que hay movimientos de población a través del Mediterráneo que van de un sitio a otro y que muchas personas, muchos hombres y mujeres acaban, por ejemplo, en Turquía, en Estambul, donde sabéis que floreció tanto el sufismo, entre ellos había muchos descendientes de judíos, muchos de ellos desde la expulsión y otros de judíos conversos, porque permanentemente había cautivos en todo el Mediterráneo, tanto en el norte de África como en los territorios que pertenecían al Imperio Otomano. Y que Santa Teresa era descendiente de judíos es evidente, no era su abuelo vivió en Toledo, fue intendente de la familia real de Castilla, y después de la expulsión, pues realmente no sabemos lo que pasa, pero todos los biógrafos de Santa Teresa anotan las circunstancias, ninguno lo oculta y todos hacen referencia a eso. Sabemos que el abuelo se trasladó desde Toledo a Ávila, que si no Teresa sería, cualquiera le dice todos los de Ávila. Claro, eso nos pasa como San Isidoro de León, que realmente es San Isidoro de Sevilla, pero está enterrado allí. En el caso de Ávila, Ávila es clara e identitariamente la capital de origen de Santa Teresa, y ella se sintió siempre como Teresa de Ávila, eso está clarísimo, ¿no? Pero que podía haber sido de Toledo si no hubiera pasado esta circunstancia, ¿no? Los caminos de Dios son misteriosos, y es verdad que el abuelo fue penitenciado, como tú muy bien has contado, por la Inquisición, y que se trasladó con toda su familia, en la cual estaba el padre de Santa Teresa. Y allí compraron ellos un título de hidalguía en Ávila, y con ese título de hidalguía pues se camuflaron entre la sociedad hidalga de Ávila, y ahí vivieron, y ella, pues como una joven más, fue enviada a un convento. Aquí sí empieza el ejercicio de libertad de Santa Teresa. Santa Teresa se da cuenta de que la vida en el convento no se parece demasiado a los ideales que ella tenía por dentro, esas ilusiones, quizás revolucionarias, porque no hay que tener miedo a las palabras, ¿no? Y que las monjas aquellas pues eran segundoras de la nobleza, se llamaban doñas, vivían con sus criadas, decían galas, porque decían galas, ¿verdad? Y tenían sus cocineras y en fin, y cada una tenía un pedacito de su palacio en el monasterio. Eso no era formación. Santa Teresa hace todo lo contrario y se inserta en un amplio movimiento que ya había descubierto en San Pedro de Alcántara, que era la descalte, que es volver a los principios, volver al origen, encontrar la autenticidad de las cosas. Eso es lo que refleja Santa Teresa. Es una mujer auténtica. Y la mística, bueno, Santa Teresa, no olvidemos que hizo un comentario, se atrevió a hacer un comentario al Cantar de los Cantares. Es que ejerció también, qué pena que no lo conservamos por culpa de la Inquisición, pero hizo un comentario al Cantar de los Cantares. Es decir, era una mujer letrada, eso está claro. En su casa había libros. Desde pequeña ella tuvo libros en las manos. Su madre era lectora. Que las mujeres leyeran en aquel tiempo era un avance extraordinario. Y tener una biblioteca en casa era como tener internet en casa hace 25 años.
Entonces Santa Teresa estuvo preparada y estuvo formada. Y con ese cimiento pudo realizar su obra, si no, no hubiera podido. Si hubiera sido iletrada, quizá hubiera sido iluminada, porque los iluminados, es verdad, que eran una variante de la espiritualidad errada precisamente por desconocimiento. Para cerrar un poco el tema judío, comentarles una feliz coincidencia, que el primer monasterio donde profesó Teresa, el monasterio de la Encarnación, uno de los más conocidos extramuros de Ávila, justo detrás está el cementerio judío de Ávila, que el ayuntamiento ha recuperado, rehabilitado además de una manera perfectamente exquisita, con todas las bendiciones de los rabinos, y que hoy en día es un espacio verde donde, de hecho, hace aproximadamente 3 años hicimos un acto oficial de inauguración, y todavía hemos acompañado, cuando vienen judíos muchas veces, vamos y los judíos rezan un Kaddish, la oración fúnebre, en el cementerio judío de Ávila, que está justo detrás, en el muro tocando el muro del monasterio de Encarnación, que es el profesor Teresa. A mí me llama la atención otra cosa, o siempre me la llamó, pero ya lo habéis más o menos apuntado. Tenemos un regalo de Teresa que está en el libro de la vida y que no es nada habitual para lo que es la historia del siglo XVI, que es el recuerdo de la cotidianidad. Tenemos el testimonio de una familia, cómo era esa familia, cómo era. Ella describe a su padre, describe a su madre, describe a sus hermanos. Todos los niños de Ávila, o los que hemos tenido abuelas de Ávila, que ese es un privilegio que he tenido, tenemos historias de la Santa, están contadas. A todos nos costaron cuando Teresa cruzó la muralla y se fue por el río con su hermano Rodrigo para ser decapitada, porque el cielo era para siempre, para siempre, para siempre, y la tierra de moros. Yo tengo una experiencia además simpática relacionada con el libro que yo mencionaba antes. Ese Rodrigo de Ahumada, partió luego a Indias y fue en la expedición de Pedro de Mendoza en demanda del Río de la Plata. Y llegó hasta el Paraguay. Y todavía hay recuerdo histórico de la presencia del Río del Paraguay. Y con el dinero de estas andanzas, la Santa fundó su primer convento, que es el convento de las Madres de Ávila. Para mí, cuando descubrí eso en el Paraguay, pues fue una feliz coincidencia. Pero me quedo con esa idea. Tenemos una visión de la cotidianidad que no es tan habitual para el siglo XVI. El siglo XVI es el estilo de las grandes batallas, las grandes estrategias, las grandes líneas históricas, pero no hay intrahistoria. Entonces, es un regalo que nos hace Teresa y nos lo hace también hablando de sí misma. Por ejemplo, una de las características de Teresa es el sentido del humor. Es socarrona, es simpática. Cuando le dice cuando funda tiene los primeros carmelitas varones, dice: ya tengo fraile y medio. El fraile porque tenía uno, y el medio era San Juan de la Cruz porque era muy bajito. Y por eso decía que tenía fraile y medio. O el famoso señor anda entre pucheros, o que hablábamos antes, el pintor que le hace el retrato le echa una bronca, dice: me has hecho vieja y fea, yo no soy así. Y legañosa. Y legañosa. Eso no es normal en una monja, y menos una monja del siglo XVI. Entonces mi planteamiento es que habléis o que nos comentéis de la personalidad de Teresa. Teresa es una personalidad activa, tú la has definido con algunos rasgos, pero ¿en qué medida eso era algo realmente extraño y heterodoxo para la época en que vivía? ¿Y en qué medida ese regalo que ella nos da, que es la memoria de todo eso, es algo tan valioso? A mí lo que más me ha llamado la atención es la alegría, que era una mujer muy alegre, que siempre estaba cantando, que hacía cantar a sus monjas, que dice que incluso en esa época la alegría resultaba en cierta forma sospechosa. Ella siempre decía lo de desconfíen de las caras largas, porque si el Señor realmente está con alguien debería iluminar un poco y no producir ese estado lúgubre. La alegría y la voluntad, porque sí es verdad que tuvo una salud quebradiza y que pasó, como dice ella, muchos trabajos, y que fundar todos los conventos que ella fundó y realizar esa reforma es una labor inmensa, y esa labor inmensa pues fue llevada a cabo por una mujer, que ya es un obstáculo tremendo, y además por una mujer constantemente enferma. Y eso me parece como algo particularmente destacable, porque es como que Teresa es un torbellino, es una mujer con alegría, con una fuerza de voluntad inmensa, y parece que es como el testimonio viviente de esa frase de que la fe mueve montañas. Es que en su caso parece que realmente las mueve, y que lo que parecía imposible se convierte en posible. A mí me gusta también la niña traviesa, cuando en el libro de la vida nos describe su infancia y que se ve que es aventurera, que juega con sus hermanos, que le gusta mucho leer, que es una gran lectora, cuando dice eso de que si no tenía libro nuevo le parecía que no tenía nada. Cómo ya tiene fe desde pequeñita y, como tú decías anteriormente, pues prefiere llegar al paraíso por la vía rápida, que es pues ser mártir en tierra de moros. Me gusta la niña traviesa, que sube a los árboles, que es tan simpática, con esa personalidad arrolladora. Y luego la joven, cuando pierde a su madre y se encuentra totalmente desamparada, nos cuenta en el libro de la vida que entonces le pide a la Virgen María que fuera su madre y que realmente se siente protegida por la Virgen.
Me gusta la joven un poco descarriada, que le gustan las galas, perfumarse, descubre el ámbar. Todos la recuerdan en Ávila como una de las mujeres más elegantes de su época. Como su padre, al parecer, si esa fue su primer convento en Santa María de Gracia, como la primera vez que va a un convento como pupila, es decir, como seglar, fue porque su padre tenía por su honra. Eso me parece un detalle bastante peculiar en una santa, que nos la imaginamos como pues, austera, mortificándose y flagelándose el día entero y muriendo porque no muere. Y sin embargo vemos a una joven pues, atractiva, coqueta y a quien le gusta gustar y le gusta ser apreciada, que hasta el final de su vida fue uno de sus pequeños defectos, el que le gustaba ser apreciada. A mí me gusta la santa humana, me gusta la mujer de carne y hueso, la mujer que es guapa y que lo sabe, que tiene su punto de coquetería, su humor y su inmensa voluntad, y esa fe que mueve montañas. Pues sí, eso me parece muy interesante, eso del tratado de la vida cotidiana, y a los novelistas históricos nos interesa mucho, ¿no? Porque yo siempre digo que para contar los grandes acontecimientos de la historia y la vida de los grandes personajes están los historiadores, que para eso han estudiado historia y que además son los que están autorizados, ¿no? Con un pacto social común. Y nosotros tenemos que recrear la intrahistoria, los momentos que han quedado en el anonimato. Tenemos que reconstruir cómo pensaba la gente, cómo sentían, cómo comían, cómo vestían, cuáles eran sus problemas, cómo pensaban. Todo eso es la labor del novelista histórico. Yo creo que el interés de la novela histórica viene precisamente de aquí, de esta cotidianidad, porque la historia antes parecía que era una cosa reservada solo para unos señores muy eruditos que estaban encerrados en las bibliotecas, entre libros, y ahora la historia ya se ha popularizado y todo se ha llenado de centros de interpretación histórica. Ya no viajamos tanto a la playa a tumbarnos al sol, que muchos millones de turistas hacen eso, pero el español ya se interesa más que ir a la montaña, a la playa, a la montaña y la playa. Ahora visitamos el centro de las ciudades, vamos a Ávila, que es de las ciudades más visitadas de España, y allí queremos ver pues, la casa de Santa Teresa, el por donde andaba, cómo eran las murallas, ver los centros de interpretación y las revistas especializadas que más se publican son de historia, curiosamente, ¿no? Se ha popularizado mucho, y de esto somos un poco nosotros tributarios en la novela histórica, de este fenómeno. Y tengo que volver entonces a las epístolas, al epistolario de Santa Teresa, que es el mejor tratado de vida cotidiana del siglo XVI, junto, como no, con toda la crónica de América, que es extraordinaria. Porque la crónica de América en su mayor parte está escrita por señores que redactaban memoriales donde contaban cómo había sido su viaje, dónde habían llegado, qué les había pasado, qué habían comido en el barco, y todo, reconstruir todo eso, ¿no? Más que la gran epopeya de las gestas, de la conquista, de los grandes nombres, ¿no? ¿Cómo se hizo eso? Porque a veces se pone uno a pensarlo y te parece imposible que Santa Teresa, una mujer, estuviera viajando casi permanentemente y que se trasladara por aquellos malos caminos, y que al final llegara a esa conclusión que es tan de sentido común, tan de andar por casa. O sea, al final la vida es como una mala noche y una mala posada, es decir, que tenía experiencia, y buena, ¿no?, de haber pasado por las posadas, ¿no? Y de eso el sentido del humor que es absolutamente genial. Porque no sé si sabéis que hizo una procesión, para expulsar los piojos que tenían en una de las casas que cuidaron. Ya no podían más, las pulgas, ya no podían más porque habían hecho unos trajes con saco, con tela de saco, que era la tela más barata que había entonces, se le habían llenado de pulgas y las tenían mortificadas. Yo recuerdo que inventó una canción y todo, y llevaba a las monjas por una acción divertida, nos están comiendo vivas, pero vamos cantando, ¿no? Hacían la plegaria y yo recuerdo que terminaba diciendo: líbranos de esta mala gente, de la mala gente que era una pulga que tenía metida en la ropa. Y es verdad que es de este tipo de personas que de todos los males sabe sacar regocijo y la risa. Y en la epístola yo a veces tengo que reírme, porque está hablando de las cosas más tremendas y de los problemas más gordos, y suelta esa pinceladita siempre de socarronería y es verdad, porque además debió de ser una mujer muy inteligente, lo dice en su escritor, pero debió de ser inteligente no en el sentido ese de intelectual, de escritora,
inteligente de la vida, o sea, práctica, era una mujer práctica y se salía muchas veces con la suya porque utilizaba el camino del medio o los retorteros que le llegaban al lugar donde ella quería ir y acababa yendo al sitio. Y eso es realmente la inteligencia es saber vivir, ni más ni menos. Y ella sabía vivir y sabía llevar adelante su obra, que era parte de su vida. De hecho, le llama el libro de la vida a su obra. Bien, nos ocurren muchos más temas que hablar, pero yo creo que ya es el momento de escucharles a ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, aportación, comentario que quiera tal, es el momento ahora o callar para siempre. Hay que elegir. Ahí está el primero. Yo tuve una experiencia traumática. No, con el micrófono. Al micro. Sí, os decía que tuve una experiencia muy traumática. Yo debía tener 6 o 7 años cuando mis familiares me llevaron, no sé qué iglesia es, sé que había una urna con formol donde se supone que se conserva el corazón. Y eso me impactó negativamente, me da un muy mal rollo. No sé si la iglesia lo remedia o sigue estando así expuesto. No sé. Pues, efectivamente, pues efectivamente, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando era pequeño y fui la primera vez y también yo digo, mío, claro, a mí me entraba una curiosidad y yo no veía nada porque yo veía la bonita esa, efectivamente está en una ampolla, el corazón está metido en una cosa de cristal. Yo veía una cosita seca allí dentro. Vamos a ver el corazón de Santa Teresa. Yo me imaginaba ver ahí un corazón palpitante, yo tenía entonces 9 o 10 años y me imaginaba el corazón de Santa Teresa y iba a ver un corazón por fin y eso no se sabe realmente lo que es. Bueno, esta es la costumbre de la veneración de las reliquias, es muy antigua, está encarnada en la tradición cristiana desde la más remota antigüedad. Y es muy difícil, la gente necesita lo visible para acceder a lo invisible. Entonces la presencia de la materia, de lo que compuso esa personalidad arrolladora, o la santidad de las personas que consideramos santas, pues al final acaba trayendo mucho. Y al final hemos llegado a lo que hemos llegado. El cuerpo está desmembrado por completo y hubo también sus pleitos y sus rencillas que darían para otra novela. No solamente con ella, sino con otros santos, ¿no? Aquí correspondía este y el otro. Por no contar, que hay que contarlo, que el generalísimo tuvo el brazo de Santa Teresa, estuvo moviendo el brazo de Santa Teresa por toda España, es decir, que se había apropiado del brazo de Santa Teresa y lo tuvo durante un tiempo en un oratorio particular. O sea que lo que hizo Franco Dictador con esto, que también me parece una auténtica aberración. Pero bueno, hay que mirar las cosas con otro sentido. También tiene el sentido de la proximidad, de la cercanía. Entonces hay que racionalizarlo y hay que pensarlo un poco, ¿no? A mí sí me entusiasmó ver el bastón de Santa Teresa, que estuvo peregrinando por toda España y por parte del mundo durante el quinto centenario. Y eso es un impacto, porque esa reliquia ni siquiera tenía yo conocimiento de que existía. Y al ver, aquí donde toda la naturaleza ya cedida, vencida por el tiempo de la santa, estuvo sobre este bastón. Esto, por decirlo de alguna forma, nos remite, ¿no?, al pasaje evangélico. Al final serán otros los que te llevarán el tener que ir con el bastón, que es el apoyo, que representa la debilidad. Que ni siquiera estos santos grandes y tan amigos de Jesús se les libró de los problemas y de las dificultades de la vida. Yo quería añadir que a mí me pasó lo mismo, a mí me traumatizó ver los trocitos de cuerpo por aquí, por allá. Entonces en mi libro lo he recogido. El primer capítulo, me imagino que Santa Teresa tiene un sueño premonitorio en que se imagina cómo la descuartizan. Y yo me pregunto, si ella lo hubiera visto, que obviamente pues no, ¿qué sentiría? Curiosamente, se lo pregunté a un maestro oriental de meditación y me dijo algo muy interesante. Me dijo, no, pero no es un prejuicio, no es superstición, tiene sentido. Y me dijo, la iluminación, que es obviamente lo que ella tenía desde la perspectiva oriental, no es un proceso mental de comprender algo, es un proceso casi químico, en que todas las células del cuerpo en cierta forma se transforman y se llenan de luz. Entonces, en cierta forma, ese cuerpo está como sublimado, es como que es materia, pero no es materia, es otro tipo de materia. Entonces, el hecho de tenerlo cerca realmente
puede hacer que las personas que están pues, en su radio de acción lleguen más fácilmente a otros niveles de conciencia. En la India, por ejemplo, se hace, en Oriente, si hay un maestro que se cree que está iluminado y fallece en un sitio, generalmente se hace el ashram o el monasterio allí donde ha fallecido, porque se cree que realmente el cuerpo físico, si realmente ha estado, se ha iluminado, pues desprende una energía particular que ayuda a los que están cerca. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Ahí al fondo. Sí, yo la verdad que quería agradeceros que estéis aquí. A Jesús decir que gracias también porque sé que está en promoción de su próxima novela, que mañana la presentas en el CEO de Julián Romea. Pues que de verdad que has hecho un gran esfuerzo, muchas gracias. Y preguntar acerca del tema, incidir más en la idea de la mujer. En una época en la que todavía el tema de la mujer es algo completamente fuera de del debate que tenemos en la actualidad. Entonces, su mirada acerca de la mujer y sobre todo esa mirada, cómo nos puede hoy, cómo puede enseñar o iluminar, que hablamos de iluminaciones, en lo que está pasando ahora. Gracias. Pues yo creo que Santa Teresa, para bien y para mal, es como muy mujer. Es decir, que tiene los típicos defectillos que generalmente se le atribuyen a las mujeres y también las virtudes femeninas por excelencia, de mano izquierda, de ser viva, de ser empática, de ser cálida, de ser alegre. Veo que es un poco, y sé que el término a muchos les va a parecer muy polémico, pero yo la veo feminista antes del feminismo, independientemente de lo que uno entienda por feminismo, que ya sé que se puede discutir mucho, pero en el sentido de que ella quería que las mujeres pudieran tener acceso a la educación. A ella le encantaban los libros y sufrió mucho cuando la Inquisición puso en su índice tantos libros que ella leía en romance, porque el latín nunca lo dominó bien. Quería el acceso a la educación, que fueran letradas igual que los varones, que sus monjas fueran autónomas, que vivieran del fruto de su trabajo, que no tuvieran renta, pero que cultivaran un huerto, que cosieran, que cocinaran. Y eso es una reivindicación que, bueno, pues más tarde, siglo XIX y sobre todo XX-XXI, es clásicamente feminista. Y luego también el hecho de que ella pues, buscaba libertad y que una mujer en esa época era muy difícil que fuera libre. La condición probablemente más libre de una mujer en esa época sería la de ser viuda. Una viuda adinerada era probablemente muy libre. Pero aparte de ser viuda, era imposible ser libre. La mujer dependía primero de su padre y si fallecía el padre del hermano mayor y de su esposo. Y creo que es también una de las razones por las cuales ella se hace monja. Independientemente de que ella tuviera fe, y es indiscutible que la tuvo desde niña y desde siempre, y que ella deseara servir a Dios, que también es indiscutible y es evidente, ella tenía el estado de monja. Y ella siempre decía, y le preguntaba a Dios que la inspirara porque no sabía, y dudó mucho, no sabía qué estado tomar. Y en cierta forma da la impresión, cuando se lee el libro de la vida, que ella elige la condición de monja como el menor entre dos males, como el estado que le va a permitir ser más libre. Y eso creo que es una particularidad del siglo XVI. Hoy en día una mujer para ser libre no necesita ser monja, aunque ser monja obviamente también sea una libertad. Pues sí, yo desde luego no me asusta nada el calificativo de feminista, porque lo es, y además es una de las primeras feministas de la historia. Nos deja la primera autobiografía de la historia de la literatura, hecha por una mujer. No lo olvidemos, que eso es muy importante, es un gran atrevimiento. Y creo que es en el comentario del Cantar de los Cantares, en una parte se ha rescatado, no sé si en ese o en otro, tiene unos párrafos clarísimamente feministas que fueron tachados en su momento por la Inquisición, y el inquisidor además los agotó, es decir, hizo una anotación al margen en el que decía: váyase con tiento, o sea, la advertía, cuidado con esto, que aquí estamos tocando una cosa, porque ella hablaba de eso, pedía, reclamaba ahí libertad intelectual y de expresión para las mujeres de su tiempo, y lo reclamaba además con vehemencia. Se lo tacharon entero. No se ha sabido lo que ponía hasta hace muy poco, hoy gracias a los avances, a los nuevos, al láser o a no sé qué, se me escapa la técnica, pero eso yo he leído la tesis doctoral y los diversos investigadores, además está contrastado, que consiguieron sacar el párrafo completo y lo que se decía aquí. Y sí sabemos del discurso que ella hizo delante del gobernador eclesiástico de la ciudad de Toledo, cuando pidió fundar en Toledo y le denegaron por 3 veces la fundación en Toledo.
hizo un discurso delante de él, esperó en la puerta y allí delante de todo el mundo le dijo: ¿qué pasa? Aquí viene cualquier fraile de cualquier sitio, cualquier persona funda, y yo que soy mujer no puedo fundar, porque si no puede fundar, que no funde nadie, ni hombres ni mujeres. Eso es asombroso. Fray Luis de León, como ella era doctora, pues la atacaba un poco en el sentido de decir que para ser mujer tenía demasiada cultura. ¿Eso puede ser? Por el tiempo en que Santa Teresa tuvo problemas con la Inquisición, Fray Luis de León estuvo también en las cárceles de la Inquisición. Yo no conozco este dato, no sé las referencias que haría Fray Luis de León a Santa Teresa, pero el mayor teólogo, el más reconocido, claro, Fray Luis de León ha sido el tiempo, los nombres de Cristo, etc., cuando le hemos dado el reconocimiento. Pero el teólogo más reconocido que había entonces era el padre Fray Domingo Báñez, en aquel momento. Era el que se le encargaba al final el juicio definitivo sobre los escritos de cualquier persona. Y Fray Domingo Báñez hizo el informe que fue determinante para que la Inquisición dejara de perseguir a Santa Teresa de Jesús. Y hay una frase que es decisiva, que yo creo que es la que al final venció la voluntad del gran inquisidor. Y dice: esta mujer, si al menos engaña en algo, no es engañadora, es decir, no tiene voluntad de engañar a nadie. Y es verdad que a muchos en su tiempo, porque se sabe por lo escrito, porque están los informes, le asustaba la cultura vasta y la formación que tenía Santa Teresa. Santa Teresa, ya decimos, no solamente escribía cartas y escribía libros de cosas, ya vemos, cotidianas, ¿no? Como el libro de la vida, que no deja de ser eso, o escribía cancioncillas o preciosa poesía o villancicos. Santa Teresa pretendió también entrar en el terreno de los letrados, que era un terreno circunscrito expresamente para los varones. A ninguna mujer se le había atrevido antes. También es interesante las múltiples enfermedades que tenía, ¿no? Porque ella realmente era todo. Eran pues las jaquecas, el dolor de huesos, el corazón. Si hacemos la lista, y es algo tremendo. Dicen que no podía comer hasta que no sé qué hora. Ayunaba muchísimo, pero porque vomitaba, no aceptaba la comida. Entonces, realmente es una constante sus problemas de salud. Yo no sé cuál sería el diagnóstico ahora mismo. Sí, es que también yo he leído de todo, que si epilepsia. Luego están los psiquiatras que empiezan a hacer diagnósticos y también hacen de los diagnósticos más variopintos, pero que a mí me parecen muchas veces poco respetuosos, porque yo lo veo como gente pequeña tratando de encasillar a gente grande. Y me parece... lo siento. Pero bueno, he oído de todo también, que si era maníaco-depresiva, independientemente de epiléptica, que tenía personalidad narcisista e histriónica, que sublimaba su energía sexual de formas patológicas, no sé cómo. También hay diagnósticos para todo el mundo. No se sabe, lo único que realmente queda es una obra inmensa, una literatura sublime, y sí, se ve que tenía problemas de salud, pero realmente cinco siglos más tarde es muy difícil saber qué tenía. Allá al fondo. Hola, buenas tardes. Otra cuestión, Santa Teresa describe la transverberación como un ángel que le atraviesa el corazón con una flecha. Volviendo al corazón del que habéis hablado antes, también he oído algún comentario como que el miocardio tiene a día de hoy tejido cicatricial, es decir, que está cicatrizado. ¿Sabéis algo al respecto? Parece que sí. Dicen que parece, o sea que si analizan el corazón es como si hubiera tenido pequeños infartos. Pero bueno, yo no soy médico y la verdad es que tampoco puedo juzgarlo. No, porque esto entra ya en este terreno difuso de la casuística, sobre todo, ¿no? La enfermedad, parecía esto, parecía lo otro. Es muy difícil, claro. Todas estas personas se crea al final en torno a una pseudo literatura y un mundo, ¿no? que yo creo que va más allá de lo que realmente conocemos. Lo que tiene interés de Santa Teresa, efectivamente, su vida, su personalidad, su escrito y todo lo demás, pues entra dentro de las curiosidades. Eso lo dejamos para esa revista de no sé, lo más interesante, no sé qué, de curiosidades de ese tipo, pero aún así yo comprendo que la gente estas cosas le llame la atención. Sí, yo he oído decir también que en el corazón había allí se ve una señal y está traspasando, ya no sé hasta qué punto. La transverberación es un fenómeno místico inefable, es muy difícil hablar de él. Ahí sí que se han verdaderamente páginas y páginas sobre el tema, pero claro, es una experiencia tan personal. Ella la describe de una forma tan bella que lo que hay que hacer es leerla y entrar dentro de la
la gran facilidad de palabra y de expresión que tiene tan maravillosa, y cómo ella describe a ese ser de otro lugar, de otro mundo, como un ser que tú lo sientes perfectamente, que no es un ser humano, sino que que pertenece, que viene de otra realidad, que sabe trasladarla a ella a otra realidad. Es eso, es una experiencia mística. Entonces, todas las consonancias que intentemos encontrar con lo material siempre va a ser muy difícil. Otra de las cosas que también son interesantes es que parece que ella estuvo no solamente a las puertas de la muerte, sino que la dieron por muerta. Que ahora también empezando a especular, una especie de catalepsia, que sería, no se sabe, pero parece ser, ella cuenta muy poquito en el libro de la vida sobre esa experiencia, pero a mí es algo que siempre me ha intrigado, porque, por ejemplo, las personas que han estado al borde de la muerte, que han tenido, por ejemplo, estas experiencias de muerte clínica, siempre vuelven muy transformados, y se ve que ella también regresó muy transformada. Entonces, independientemente de lo que fuera desde el punto de vista médico, es como que ella resucitó, y eso cambia a una persona radicalmente, la hace cambiar de perspectiva, de valores, de visión, de punto de vista. Tenemos ahí al fondo y luego usted, primero detrás. Félix. Sí. No, Félix, escucha, tiene que dar el micro a quien yo se lo diga, porque si no es un... Y luego esta señora, pero tenemos aquí dos señores primero. Sí, doy las gracias a los ponentes. Rápidamente, dos o tres cosas, puntualizaciones por el interés que está despertando Teresa de Jesús en este momento en Centro Europa. Primeramente, en la contestación de las diferentes patologías, dado al ser un profesional de la salud, quiero decirse que en este momento estoy totalmente de acuerdo con Elena. Se ha levantado una serie de infundios y de hechos encima no constatados. Sí parece ser que los más serios indican que puede haber un cáncer de útero y hay una metástasis que es lo que tiene su final doloroso, largo y trágico. Yo quería en este momento puntualizar sobre la inmensa importancia que tiene en este momento Teresa de Jesús en Centro Europa desde un punto de vista literario. Y agradecer al señor alcalde de Ávila, en nombre de mis amigos judíos de Suiza y de Austria, la magnificencia que hacen ustedes en el reconocimiento del cementerio, que les ha llenado de ilusión y sobre todo de agradecimiento. Muchísimas gracias en nombre del pequeño grupo de amigos judíos que este hecho les ha conmovido grandemente. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Este señor un poco adelante. Muchas gracias. Y luego ya, por último, la señora de la derecha. Buenas noches. Américo Castro dice que muchos de los santos, entre otras Santa Teresa, estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Sabemos que se inspiraban en el Cantar de los Cantares, pero se puede decir verdaderamente que fue una fuente de inspiración para, digamos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, por ejemplo. Entre las lecturas llamadas canónicas, es decir, las que se leen en todos los monasterios y las que tenemos que leer los sacerdotes religiosos todos los días, por supuesto está todo el Antiguo Testamento, es decir, se lee permanentemente, igual que se lee el Nuevo Testamento a lo largo del año. Se leía en el refectorio, que es el comedor donde comían las monjas, y aparte de eso, Santa Teresa tenía su propia Biblia. Tenía la Biblia y leía permanentemente la Sagrada Escritura, no solamente el Nuevo, sino también el Antiguo Testamento. Ella, que sabemos que es culta, lo hemos dicho aquí, y cultísima, y para la época por encima de la media, pues estaba efectivamente muy interesada en toda la historia sagrada, en los libros sapienciales, en los salmos, y es que además todo eso pasa claramente en su obra, es decir, su obra está permeabilizada de todo el Antiguo Testamento, y se sabe, claro, que hay influencia del Cantar de los Cantares, que es muy visible, ¿no? Y sí, claro que hay influencia, ¿no? en todos los santos y místicos. La Biblia es el libro de los libros, porque no es un libro, es un conjunto de libros, escritos en diversas épocas por diversos autores, con diversas inspiraciones. Es algo de tanta complejidad que yo creo que está ahí, o sea, forma parte de la vida de cualquier persona del mundo cristiano que tenga un verdadero interés religioso, que no se conforme con las cuatro cosas, ¿no? Sino que quiera profundizar más.
Realmente estoy de acuerdo. Lo único que añadiría es que lo de la inspiración, en el libro de la vida, en todo eso es evidente lo que has dicho, pero en lo que es la obra poética, yo creo que la inspiración es algo muy mágico, ¿no? Es como una posesión. Veo que ella intenta describir lo inefable y lo que le viene, pues evidentemente son como reminiscencias de lo que ha leído, de lo que ha... No creo que sea una inspiración consciente, yo creo que es más bien, has tenido una experiencia muy fuerte, estás sobrecogido e intentas expresarlo y es lo más cercano a lo que has vivido. Que la obra... Es que la obra de Santa Teresa tiene tantas... Es tan compleja, no quiero utilizar la palabrita de moda poliétrica, porque entonces ya... Pero es verdad que hay de todo. O sea, Santa Teresa escribe canciones de fiesta para cantarlas y bailarlas, como se cantaba entonces, acompañados por la vihuela. Casi todas esas poesías, villancicos, etcétera, de corte más popular que tiene ella, todas se pueden cantar, sirve la expresión cantables, y todas son bailables. Es que todas se pueden, porque toda la lírica del siglo XV, del siglo XVI, que por eso se llama lírica, estaba hecha para ser cantada. Incluso las carceleras, estas poesías tan profundas, ¿no? Están hechas para cantarse, y de todas se pueden sacar canciones. Al programa me remito, y aquí nuestra maravillosa soprano pues va a cantar. Seguramente la señora del Monte va a cantar alguna de Santa Teresa, a la cual le habrán puesto música después con el tiempo. Tenemos una última pregunta al fondo. Bueno, pues yo os voy a pedir que situéis a Teresa, esta mujer avanzada a su tiempo, luchadora por la igualdad. ¿Cómo la situaríais ahora mismo en la situación actual que se está viviendo en el mundo? En cuestión de ¿qué sería Teresa hoy por hoy? Se lo paso a Elena. Sí, se lo paso a Elena porque me he leído su libro y sé que habla de esto. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jesús anteriormente. Es verdad que es un personaje que está muy inmersa en su siglo y que los condicionantes de un tiempo son inmensos. Es muy difícil extrapolar y decir que ya no tiene esos condicionantes y cómo sería hoy en día. Lo que sí, y yo solo ese ejercicio mental sí lo he hecho, es decir, si yo me imagino una mujer actual con esas características, es decir, autónoma, culta, alegre, curiosa, con ganas de viajar, con ganas de aprender, con ganas de cantar, con ganas de bailar, un poquito coqueta, con una fe inmensa, con ganas de servir al prójimo, con ganas de servir a Dios, ¿qué haría? ¿Qué haría hoy en día? Pues no lo sé, se me ocurren muchas cosas. A lo mejor se metería monja, no sé si haría otra vez una reforma, ya está hecha su reforma, entonces no sé si sería una carmelita de su propia orden, o si a lo mejor, lo que sí creo es que no pasaría desapercibida, porque creo que fue profundamente carismática y brillante, y que una mujer así, en un tiempo o en otro, destaca. Creo que destacaría. No sé en qué ámbito. Yo me la he podido imaginar fundando una ONG o haciendo algo así como la Madre Teresa de Calcuta. Realmente es difícil de imaginar, pero sí me imagino una mujer poderosa, a lo mejor con más poder en este siglo, más que en el siglo XVI, o un poder menos oculto, porque hoy por hoy las mujeres, en cierta forma, lo tenemos más fácil. No sé si he respondido. Sí. Yo lo suscribo todo al 100%. Bien, entonces, acaba el turno de preguntas, luego van a estar aquí los autores si quieren preguntarles algo más. Quiero decirles una cosa y quiero agradecer entre nosotros, que veo ahora entre el público, la presencia de Perla Hassan. Perla Hassan y su marido Mauricio. Perla Hassan es la delegada para España Ibero-América de Yad Vashem. Yad Vashem es el Museo del Holocausto de Jerusalén, una institución con la que tenemos lazos fraternales, y yo quiero agradecer que Perla esté entre nosotros porque realmente nos honra siempre con su presencia. Yo creo que nos va... Esta es Perla Hassan. Gracias por la presentación, muy buenas noches. Félix. Quisiera únicamente decir otro calificativo de Teresa, como mujer justa. Sí. ¿Cómo? Justa. Justa. Sí. También. Es una mujer justa, sí.
Perfecto, es la guinda final, como siempre la pones a propiedad. Bien, yo creo que hemos pasado un rato muy agradable, hemos visto muchas facetas de Teresa, sobre todo las que en estos momentos hay que subrayar más. Yo creo que a veces la Iglesia ofrece a los fieles cristianos la figura de los santos, en el fondo es como un ejemplo, pero a veces sin querer la vida nos pone a los santos en hornacinas, como si fueran figuras de escayola o distantes. Entonces, tal vez la historia ha hecho que Teresa vaya a ese lugar de la escayola, pero actualmente la historiografía, el propio centenario de Teresa, ha servido para recuperar a la mujer, para recuperar la memoria, ¿no? Y yo creo que eso siempre es un ejercicio agradable y un ejercicio que acerca a estas personas ejemplares, sean santos de la Iglesia Católica, sean justos entre las naciones de Yad Vashem. Cuando hablamos siempre de los justos, que son aquellos que salvaron la vida de judíos durante el Holocausto, decimos también lo mismo. No olvidéis que eran personas ordinarias, no eran superhéroes. O sea, se tuvieron que ganar el pan y practicaron esa virtud de salvar al prójimo, lo practicaron en el ejercicio de su libertad cotidiana. No eran gente extraordinaria, eran gente como nosotros, ¿no? Yo creo que acercar a la vida real a este tipo de personajes es algo que nos llena de realidad. Y yo creo que es un efecto de justicia hacia ellos también, porque así los tenemos más cerca. Bien, pues yo, para concluir este acto, vamos a acabar también después del dulce que nos regala Perla, pero aparte de eso, vamos a tener a Elisa Belmonte y a Julio Alexis Muñoz, que van a cerrar también este acto con música relacionada con Teresa. Muchas gracias. Vamos a interpretar Vivo sin vivir en mí. Mejor si, yo creo que se me oye. Sí. Va a ser cantado y una parte recitada. Si no se oyera, después vamos a... Se oye bien. Si acaso no se oye después, vamos a terminar con Nada te turbe. Incluso ese estribillo que todos conocen, podrán cantar incluso con nosotros. Vivo sin vivir en mí. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Yo creo que lo tengo aquí, pero... Perdón, está aquí.
Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo se pierda, solo Dios basta.